Bueno, buenas tardes a todos, 5 de la tarde, 29 minutos. Este es el último programa del año que vamos a emitir desde estudio y para mí me parece una maravilla cerrar el año con alguien con quien tengo una cordial relación desde hace unos cuantos años, más de 2 décadas, que en principio nos unió el blues y después fuimos reconociéndonos periodísticamente cada uno. Una persona que tiene una trayectoria muy, pero muy interesante como para contarla, como para que ustedes se enteren de quién es. Perfil bajo, no le interesa estar en los medios, no le interesa, a él le interesa trabajar nada más, estar laburando. Les voy a hablar de Daniel Otero, que nació en Buenos Aires, es periodista, como productor periodístico y guionista produjo documentales para las cadenas estadounidenses en Colombia, México, Brasil y Estados Unidos, escribió guiones también para la televisión de Argentina, Chile y España. En 1997 publicó El Entorno, la trama íntima del aparato valdista. En 1998 Maten a Gutiérrez, un crimen del Estado argentino. Reeditado en 2016, que ahí fue con la última vez que lo vi, en 2016 en la Universidad de Quilmes, con prólogo de Horacio Berbisky. En el año 2000 publicó una investigación sobre el caso Cabezas. Creo que lo tengo este libro, Testigos en la Mira, entre el ejército de Yabrán y la bonaerense. Y en 2015 dirigió el documental G, un crimen oficial, auspiciado por la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Estudios Legales y Sociales. En el Festival de Cine Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces, México 2016, obtuvo el primer premio en la categoría de Derechos Humanos. También integró el Consejo Directivo de Amnistía Internacional en Argentina. Esto fue en los 80, creo, 90 también. Le vamos a dar la bienvenida. Daniel Otero, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido, gracias por venir. Buenas tardes a vos, a todos, y bueno, es un placer estar acá. Sí, realmente para mí es un gustazo. ¿Qué crees que te diga? Tantos años que nos conocemos, tantos cruces que hemos tenido. La primera vez que compartimos el micrófono, la primera vez en 26 años, ¿no? Pero hemos compartido muchas charlas, de blues sobre todo. Te voy a preguntar algo, la guitarra italiana que me mostraste hace 26 años, ¿todavía la tenés? Esa no, sí, se perdió. No sé quién... La Epiphone. No, Eco. Ah, una Eco era. Una Eco Barracuda estéreo. ¿Pero qué guitarra? Sí, y justamente cuando estaba haciendo algún documental, no en la Argentina, me avisa mi hermana que la guitarra no estaba. Ah, bueno. No sé qué pasó con esa guitarra. ¿Algún admirador tuyo se la llevó? No creo. Qué bárbaro. Tengo otras ahora. ¿Tenés otras? ¿Seguís tocando blues? Hace 2 años me crucé con una guitarra y digo, bueno, vuelvo y no me voy más de acá. ¿Vos Miralo de... Sí. La pasión tuya, aparte del blues, es esto, el periodismo. Sí, o sea, más que el blues, la música, en realidad. O sea, obviamente que el blues... ¿te gusta escuchar todo tipo de música? Sí. Y lo que intento hacer yo con la guitarra es a todo lo que escucho, sea una baguala, un chamamé, es blusearlo. También te gusta eso. Bueno. Pero blusearlo. Bueno saberlo. Pero yo te va a parecer un mamarracho lo que te voy a decir, ¿no? Yo cada día creo más en el arte. Y creo que el periodismo bien hecho es una forma de hacer arte. Así que todo lo que me interesa, todo aquello que sea arte. La pintura, la fotografía, la poesía, la literatura, muchísimo desde ya. Te vi mucho, en estos últimos tiempos te vi mucho haciendo fotos. La foto tuya es una foto especial, una foto más testimonial que otra cosa. No es paisajística, sino tu foto tiene mensajes implícitos dentro mismo, al que le llaman fotoperiodismo, ¿no? Pero esta pasión por la fotografía te viene de ahora, porque yo no te conocía en ese aspecto. La tuve siempre. Lo que pasa es que la fotografía digital simplificó mucho las cosas. Sí, mucho trabajo. Entonces yo soy excesivamente ansioso y esa espera del revelado era mortal. Y por otro lado, uno ahora de inmediato sabe si la foto más o menos la logró. Todas las posibilidades de edición que hay a través de... Y hay al toque corregir lo que hay que corregir. Sí, tal vez lo ideal no es hacerlo al toque, depende de cuál es el destino de la fotografía, ¿no? Pero, insisto,
la fotografía digital simplificó mucho, las cámaras actuales permiten hacer digamos, cosas impensables hace unos años, y entonces, bueno, aproveché la oportunidad que me dio la informática, digamos. Hablábamos de fotografía y te decía que... Pero, sí. Perdóname, por lo que pasa es que yo tengo un tío que es uno de los más grandes fotógrafos de la Argentina. Se llama Pedro Otero, si lo googleás vas a ver que... Y el tipo, ese sí que era fotógrafo. Y hacía fotografías que vos las ves y te preguntás si es un cuadro de Dalí. No me digas. O sea, hacer surrealismo con fotografía. Y estoy hablando de los años 40, años 50, cuando la tecnología era... ¿Hermano de tu viejo? Exacto. No me digas. En Avellaneda tiene una esquina, la esquina. O sea que el arte está dentro de tu familia. Ya viene sí, mi mamá pintaba, dibujaba, hacía cerámica, escultura. ¿Tu viejo? Le gustaba mucho la música, cantaba. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya venís de una formación cultural. Ya adentro estaba la casa, de la casa. Hay una sensibilidad, para sí, decirlo. Había algo que circulaba que era distinto. Seguramente distinto al resto de los lugares. lugares, Yo ¿no? padecí la infancia acompañando a mi vieja a los museos, a las inauguraciones, claro. ¿viste? Me quería morir. Claro, de alguna forma fue importante en tu formación eso. Sí, lo puedo valorarlo ahora, en ese momento. Te das cuenta, sí, te das cuenta con el tiempo. Se llevaba a concursos de manchas, ¿viste? Digo. Sí. ¿Y del periodismo de qué escuela venís? Porque vos tenés una postura, esa postura del periodismo que se le llama contrapoder. Vos sos el tipo que está atento, alerta, en la crítica más que nada, y no la postura cómoda como está el periodismo. Algún periodismo de pronto hoy en día, no es para criticarlo ni por prejuicio, lo digo, simplemente digo lo que veo, ¿no? Cada uno, lógicamente, trabaja en base a su conciencia, pero yo te veo con una formación bastante crítica en cuanto a lo que ves, y haces una segunda observación de todo. Esta es tu forma de trabajar. ¿Dónde aprendiste a hacer ese periodismo? Mira, te voy a decir, elegí periodismo porque no había otra cosa. Ajá, en principio. En principio. Yo hice un curso en la Universidad de Buenos Aires que era de orientación vocacional, cuando estaba en quinto año. El curso, ponele, duraba un mes, me tuvieron 8 meses, y cuando terminó el curso me dijeron, no te podemos decir para qué estás destinado. Yo en esa época quería ser trovador. Pero como los trovadores, con la balalaica. Sí, de andar en la calle, exacto, de pueblo en pueblo. Y las chicas me dijeron, no lo vemos, o sea, no estás en la época para eso. Y no pasó nada. No, y entonces de todas las carreras que aparecían, lo que más se aproximaba a lo que a mí me gustaba, que era escribir, era el periodismo. Y pronto me di cuenta que el periodismo para mí no es un trabajo. Es decir, es como esta charla que estamos acá. Para mí es el periodismo, no insisto, no es trabajo, es placer absoluto. Encima pagan, así que estaba... Es algo totalmente natural en vos, entonces. Exactamente. Es algo propio, y no sabías que lo tenías. No te habías dado cuenta. Es decir, ¿cómo te puedo decir? Es así, es algo muy natural. Empecé a escribir en una publicación de Quilmes, una publicación escolar. Esto fue durante la dictadura militar. Después ¿Eras consciente de la dictadura militar, de lo que estaba pasando? Sí, absolutamente. ¿Estabas enterado como nos enteramos después? Es decir, no con los detalles, pero sí. ¿Y lo viviste con terror o no, Daniel? Y sí, todavía tengo miedo. Porque te dabas cuenta. Yo te digo la verdad, escucho una sirena y me pone, o sea, inconscientemente me pone mal. Sí. Tengo un amigo que hace poco presentó un libro, justamente, Eduardo Mancini, ahora vive en Rosario, era de Quilmes, y él venía a mi casa con los listados de personas desaparecidas para firmar un petitorio. Para no haber corpus. Exactamente. Y yo pienso en la valentía de ese flaco, ¿viste? Que andaba por la calle con los papeles escondidos por la camisa. Se jugaba la vida todos los días. Se jugaba la vida. Y vos te imaginás que quien leyera eso, la bola que le iba a dar. Nada. ¿No? Bueno, y entonces, digamos, de eso aprendí, de ese ejemplo, de amigos como él, que jugaban la vida por la verdad. Porque en realidad podría haber firmado él cualquier garabato, podría haber hecho cualquier cosa, y no, iba casa por casa, 1977, 1978, y tenía 17 años, 18 años.
Sí, estábamos en esa edad los dos, más o Así menos. que Y te decía lo de contrapoder y lo de crítico, porque cuando sacaste el libro del entorno, hubo como una especie de revuelo a nivel periodístico, a nivel nacional, pero después vino lo de López Echagüe. Pero primero fue tuyo, me parece. O anterior, el del... yo creo que el de Echagüe fue primero. Fue primero, pero Echagüe le había costado estar Sí. acá, se tuvo que ir a Uruguay, amenazado, Exactamente. golpeado. Exactamente. Y bueno, todos los que te conocíamos, te conocemos, en ese momento cuando sale tu libro dijimos, bueno, acá se la jugó. Pensamos lo peor con vos, en el sentido de que te podía pasar algo. ¿Fuiste consciente de lo que hiciste? La verdad que no. O sea, pero tampoco, o sea, tampoco creo haber sido inconsciente. Digamos, una lectura un poco más profunda de lo que le había sucedido a López Echagüe la hizo el propio Duhalde. Exactamente. Se dio cuenta que el error de Duhalde fue salir a contestarle a López Echagüe, porque Exactamente. amplificó la noticia. Entonces, era muy probable que... Más lo que le pasó después. Sí, bueno, forma parte de todo el mismo proceso. La larga mano del poder. Pero yo creo que los mafiosos son mafiosos, y cuando hacen un daño es porque quieren hacer un daño muy particular, pero si no ningunean, o sea, tuve otras situaciones y son más bien excepcionales. Yo no creo en aquellos que presentan un libro y 3 días antes de la presentación son secuestrados y los tienen dando vueltas en un taxi según declaran una vez que son liberados. Yo creo que hay mucha, lo voy a decir así claramente, mucha sanata alrededor de las amenazas e intimidaciones. No voy a negar que existen, no voy a negar que existen las presiones, pero las presiones son económicas. Y acá entonces entramos a otro terreno, cada uno sabe cuál es su precio. Exactamente. Exactamente. ¿Y con lo de Jabram? Con lo de Jabram, mira, te lo voy a decir así claramente. Para mí Jabram, por ejemplo, o sea, en Argentina es conocido básicamente por el asesinato de Cabezas. Yo creo que con el crimen de Cabezas Jabram no tiene absolutamente nada que ver. No tuvo nada que ver. Tendrá 200.000 otros crímenes. Ese fue un intercambio de munición ¿De favores, pesada. te parece? No, un intercambio de munición pesada entre Duhalde y Nemen. Y perdóname que diga Nemen, pero hizo muchos años este hombre. No solamente a vos, al país. No, claro, no. Así que fue un intercambio entre ellos de... Para mí, sí. Justamente... Es tu teoría. Sí, es una hipótesis. Respetable teoría. La puedo sostener como hipótesis. O creo, acompañando esa hipótesis, que hoy a 20 años, justamente este año se cumplieron, a 20 años del crimen, es imposible determinar quién asesinó a Cabezas. No, va a ser imposible. Lo único que es posible es establecer quién no fue, pero no quién fue. En el libro que acaba de salir ahora hay una crónica justamente que se vincula con un personaje involucrado en el crimen de Cabezas. Y quedó ahí. Y es un hombre que aprieta gatillos. Y está al costado, no, está al margen, no figura. Figuró, es el primer sospechoso de la causa. Y después quedó y después pasó a colaborar con la instrucción y dejó de ser sospechoso. Ahora, yo te digo esto, para cerrar el tema Cabezas, o sea, para explicar todo por qué Jabram considero que no tiene nada que ver, es un largo relato. Pero una cosa así muy breve, en el año 94, cuando Nemen y el expresidente Alfonsín acordaron el Pacto de Olivos, Duhalde fue dejado afuera de ese pacto. Incluso hay un relato anecdótico que dice que Duhalde fue invitado a jugar al tenis a la casa de... A la Quinta de Olivos. A la Quinta de Olivos, llegó con su jogging, con su raquetita, con sus zapatillas blancas, a jugar al tenis, con su principal adversario político, que era Nemen, y se encontró con el Pacto de Olivos, ya suscripto. Al otro día apareció flotando en el riachuelo el cuerpo de Bonino. Mario Bonino, periodista de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Así es. Bueno,
Si alguien quiere conmover a los medios, es matar a un periodista. es matar a un periodista. Hubo en los días, en el año 94, una conmoción en los medios. Cualquiera que busque los diarios de la época va a ver que todos los días había marchas a Casa de Gobierno y demás. Hay tres testimonios de la banda de la policía bonaerense que respondía a un conocido jefe policial de nombre Mario también, y de apellido Rodríguez, Marito Rodríguez. Chorizo Rodríguez, quien lo conoció, dice que las palabras más que escuchó Chorizo Rodríguez fueron: no me mates, Marito. Bueno, hay gente que trabajaba para él, tres testimonios de que fueron ellos justamente quienes lo mataron, a Mario Bonino. Mario Bonino es un crimen a la fecha impune. 3 años después, cuando el único obstáculo que tenía Duhalde para ser presidente de la Nación era Nemen, porque en enero del 97 la alianza no había sido creada y nadie suponía que iba a ser creada. A la alianza me refiero a lo que era el Frepaso, lo que era el Frente... La alianza que después tuvo en el 2000. Con De la Rúa como presidente. Esa alianza no existía en el 97. Entonces, Duhalde, con ganar la interna, era el próximo presidente de la Argentina. Aparece el cadáver y Duhalde no fue presidente de la Argentina. ¿Quién era el principal enemigo? Cuando aparece lo de cabeza, decimos. Exactamente. ¿Quién era el principal enemigo político de Duhalde? Nemen. ¿Por qué Yabrán? Porque pegándole a Yabrán se le pegaba a Nemen. ¿Y el suicidio? ¿Es cierto? El cuerpo de Cabezas aparece en la ruta que utilizó Duhalde el día de la aparición del cadáver para ir a pescar. Ah, mirá vos. Está la fotografía con el auto de Duhalde, con la lancha atrás, donde él para y le dice a los policías que ya habían llegado al lugar: si necesitan algo, avisen. Obviamente avisaron. Si no le tiraran un cuerpo, se parece mucho. Y justo un periodista también. Y fue, digamos, la conmoción que generó. Ahora, ¿cómo devuelve ese favor? O sea, uno le tiró un cuerpo, el otro le tiró otro cuerpo. Ya no podía pasar del Riachuelo a Capital otro cadáver. Y bueno, la manera más cercana de pegarle a Duhalde, a Nemen, era Yabrán. ¿Por qué? Por los negocios que tuvieron juntos. Y, respondiendo a tu pregunta, fue suicidio. ¿Suicidio? Sí, definitivamente. ¿Vos o tu hija? Así de simple. Estamos hablando de la mafia. Así de simple. Estamos hablando de la mafia. Sí. No mataron a la hija. El que tenía que morir para la mafia, lo que necesitaba que muera era Yabrán. La cabeza. El que podía hablar. Claro. Bueno. Claro. O sea, insisto, la mafia tiene su prolijidad. ¿Y Gutiérrez? Porque también estuviste detrás de ese crimen que en un primer momento parecía algo al azar, pero no fue al azar. No, terminó siendo un crimen perfectamente planeado, ¿no? Sí, con errores, porque sí. hubo testigos. Sí. Pero sí, planeado. Pensaron que iba a ser mucho más simple, y estaba... Bueno, si no hubiera sido por la familia, básicamente, hubiera sido uno más de los tantos crímenes que ocurren de policías en la provincia de Buenos Aires, donde a las 2 de la mañana justo le quieren robar el auto y el policía se resiste y aparece muerto. Bueno, esos son facturas, pase de deudas. Y en el caso de Gutiérrez, ¿era porque no transó con la droga? O sea, él veía que había un tráfico y estaba detrás de la investigación. Así me enteré yo. Sí, lo que pasa es que, pongámoslo en un contexto real. No es que él era un investigador de narcotráfico y que seguía una pista como parte de un equipo investigador. Era titular de una comisaría nada más. Él era segundo jefe de segundo jefe de la... O sea, fue todo muy casuístico, muy... es como si vos te encontrás con el hecho ahí de cuando vas para el camino del trabajo, es lo mismo.
La comisaría de segunda de Avellaneda lindaba, porque ahora ya no existe más, con un depósito fiscal. ¿Qué son los depósitos fiscales? La forma que encontró el menemismo de privatizar la aduana. Todo aquello que se importaba y iba a los depósitos de Puerto, lo que hoy es Puerto Madero, justamente para privatizar toda esa zona, vender todos esos terrenos y hacer el negocio que ahora está hecho, se estableció el sistema de depósito fiscal. Depósito fiscal es algo parecido en el formato al registro de la propiedad automotor. Viste que tienen dueño. Sí, sí, bueno, sí. ¿qué favor te hago? Te regalo una titularidad. Una titularidad. Esto es lo mismo. Te regalo un depósito, la habilitación de un depósito fiscal. El depósito fiscal cumple las funciones que cumplía la aduana: depósito de la mercadería y control y preservación de la mercadería. Y tributar. O sea, y tributar. O sea, ahí porque el depósito fiscal cuenta con personal de aduana, que es quien verifica la legalidad del ingreso, que y que tributó, y tiene la potestad de abrir un contenedor, por ejemplo, verificar si lo declarado coincide con lo que hay adentro, si no hay sobre o subfacturación, un montón de cosas. O si en lugar de automóviles hay un polvo blanco. Que puede haberlo. Que puede haberlo, no. Esa es la manera que se trafica droga en el planeta. No hay negocio más oficial en el mundo que el tráfico de droga. ¿Y dónde se trasladan los paneles de las puertas de los autos? ¿Dentro de las cubiertas? ¿O adentro directamente el container? Después cerramos el caso Cabezas. Sí. Perdón, el caso Gutiérrez. Sí. Yo te digo una cosa. En Bolivia, en Perú, en Colombia, 1 kilo de cocaína cuesta ponerle entre $1.000 y $3.000. De acuerdo a la calidad, la pureza. $1.000 y $3.000. Puesta en Estados Unidos, si es El Paso es un precio, si es Nueva York es otro, si es Los Ángeles es otro, pero ponele en un promedio puesta en Estados Unidos sale $50.000, de 3.000 pasó a costar 50.000. ¿A qué se debe? Si la llevas a Tokio, 120.000. ¿Pero a qué se debe? ¿A qué se debe? Que el negocio de la droga, el riesgo también es muy grande. El negocio de la droga no es la droga, es el transporte. ¿Y el transporte qué significa? Ponerlo en un recipiente que viaje por lugares. ¿Cuáles son los lugares que atraviesa? Países. Cuando atraviesa países, ¿qué atraviesa? Aduanas. ¿Vos viste Google Earth, el planeta? ¿Lo viste alguna vez en Google Earth? ¿Viste cómo es el Google Earth, el planeta? Sí. ¿Viste Google con Earth, el satélite? Sí. O sea, eso está para el alcance de cualquier habitante del planeta. Eso es público. Si te fijas abajo dice NASA. Es información fotográfica de la NASA. ¿Vos viste cómo son las guerras ahora con los drones? Que desde una carpa en Texas manejan el dron que está en Liberia, y con una avispa que meten en la casa del supuesto terrorista, se fijan en qué habitación está de la casa, porque la avispa tiene una cámara. Lo ven, lo ubican ahí, es ese, se preguntan los dos que manejan el dron, sí, es ese, pum, bombazo, ¿no? Ahora vos lo contás, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Ahora, si existe esa tecnología que permite meter una avispita en la casa del terrorista en Liberia y hacerlo volar por los aires, ¿cuánto tiempo puede tardar un Estado responsable en establecer dónde están las plantaciones de cocaína y las cocinas de cocaína? Eso es difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Se les hace difícil. Bueno, el malo de la película era Pablo Escobar. Era el narcotráfico. Hace 22 años, 23 años que murió Pablo Escobar. Se terminó el tema de la droga. No. Lo que querían era el negocio de Pablo Escobar. Aumentó. Bueno, ¿por qué? Colombia es un país invadido, entre comillas, por el ejército de norteamericano. Es un portaaviones norteamericano. Googlealo todo esto, vas a ver las bases norteamericanas que hay en Colombia. Afganistán es un país invadido por Colombia. Los dos países principales productores de droga en el planeta son Colombia y Afganistán. ¿Te dice algo eso? Vos sabés que yo leía que la heroína no era conocida en Afganistán hasta que llegaron los norteamericanos.
No te lo puedo decir. Empezó a ser un país productor y de tráfico. Este año, eso es lo que me contaron. Este año batió todos los récords. Información oficial de Naciones Unidas. Es increíble. Volviendo a Gutiérrez, lindaba con un depósito fiscal, donde estaba lleno de contenedores. Dentro de estos contenedores, o sea, además de estos contenedores, había cientos de autos de los que venían en esa época era todo auto importado. Era muy común, sí. Era muy común. Cientos de autos. Y los vecinos empezaron a llamar a la comisaría porque escuchaban ruidos, movimientos muy extraños a las 2, 3 de la mañana. La aduana a esa hora no tiene por qué trabajar. No trabaja. Entraban camiones, salían camiones. Gutiérrez agarró y pegó la vuelta a la comisaría, como el policía del barrio, ¿viste? Pegó la vuelta. Muchacho, ¿qué pasa acá? Y lo atendieron muy mal. Lo sacaron corriendo y le dijeron que la custodia de ese lugar era de la Policía Federal y que no le iban a permitir el ingreso a Gutiérrez. No le gustó nada al tipo. Siguieron las denuncias de los vecinos, llevó una linterna y veía que de noche había movimientos, detectaba movimientos entre los contenedores, entre los autos. Bueno, un día aparece muerto en el tren. Esto es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque él lo transmitió a su familia, a muchos amigos. Ahora, ¿qué es lo que no le transmitió? Muchas otras cosas. Primero, para no asustar a la familia. ¿Él la sabía? Él sabía probablemente que había algo vinculado con droga, porque dejó anotaciones que están publicadas en el libro, anotaciones donde se lee claramente: cocaína, si hay policías, ¿qué hacer? Ahora bien, para hacerla rápida y hacerla corta y que quede claro que esto no es un juego de niños, con posterioridad a la escritura del libro, o mejor dicho, el libro fue presentado por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presidido por Horacio Berbisky, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el año 2000. Luego de 24 años, donde el libro fue la primera prueba presentada para esa investigación, el Estado argentino fue condenado por denegación de justicia y ordenó hacer nuevamente el juicio por el asesinato de Gutiérrez y anuló el juicio anterior. En la Argentina hay solo 20 casos donde el Estado argentino fue condenado por violaciones a los derechos humanos. De todas las violaciones que hubo en la Argentina son solamente 20 casos. Uno es el de Gutiérrez. El organismo máximo de justicia del continente americano estableció que el Estado argentino es responsable del homicidio del comisario Jorge Gutiérrez. ¿Está claro? Que quedó como que era un interesante de robo al voleo arriba del tren, le metieron un tiro y listo, bueno, ¿no? Así parecía eso. Bueno, cuando leas una noticia así... Vos en el libro contás otra cosa, ¿cómo fue? Cuando veas una noticia así, policía, que a las 2 de la mañana... Klopsik decía, era el jefe de policía de ese momento, era una bala perdida, porque justo ese día... Tiene un montón de componentes después la historia, y ahí es donde aparece lo atractivo de contar una historia. Claro, ¿no? claro. Ese día justo jugó Independiente con Huracán, esto ocurrió en Avellaneda... Independiente salió campeón, él tenía que haber ido a la cancha, se tenía que haber encontrado con el cuñado, que era hincha de Independiente. El cuñado, como no querían que se encuentre porque lo iban a matar esa noche, lo detienen, pasó, en lugar de ver el partido, el cuñado pasó en la comisaría, en otra comisaría de Avellaneda, a las 2 de la mañana escucha por la radio policial que había muerto su cuñado. O sea, todas estas cosas sucedieron, y entonces la policía, la versión oficial que dijo, y no, hubo una pelea de barra brava, y una bala perdida lo mató. Esa fue la primera versión. Sí. Después hubo otra que en el tren el tipo, no sé, lo que lo había reconocido a algún delincuente. Sí, pero ya después vos hiciste una reconstrucción donde explicás perfectamente cómo fue todo el proceso. Sí, hubo testigos que lo vieron. O sea, yo lo puedo reconstruir porque hablé con quien estaba ahí. Estuvieron, hay 2 personas testigos, un vendedor ambulante y una chica, que son todas historias maravillosas, ¿no? La chica estaba en el tren, esto era a las 12 de la noche. Sí. La chica vivía en Florida, del otro lado del conurbano. Estaba en un tren rumbo a Bernal, que tenía una cita prohibida y a ciegas con un policía de la comisaría de Barrio Parque de Bernal. Así es.
Imagínate lo que habrá sido el hecho que la mina... Se fue. Sí, pero denunció lo que vio. Lo denunció. A pesar de haber mentido al marido, porque el marido estaba trabajando, era colectivero, y ella se fue a ver a otro, fue tan fuerte lo que vio, fue tan fuerte lo que vio. Y esto a mí me lo dijo el juez, que es Federico Atencio, el primero que hizo porque después tuvo montones de jueces. El primero, Federico Atencio de La Plata, dice que un día se presentó el marido de esta chica, la testigo, y dice: mire, el asunto entre ella y yo lo vamos a solucionar después, pero primero ella quiere decir lo que vio. Y bueno, la hizo pasar. Le tomaron declaración. Y le tomó declaración. Ahora, en el 2016 lo volviste a presentar al libro. Estaba Álvaro Gutiérrez en la universidad. El día que presentaste el mismo libro, 16 años después, con una vigencia que no decantó en nada la primera edición, sigue siendo la misma, con algunas cosas que le agregaste, creo, pero no hubo un cambio muy sustancial. Más que nada, o sea, mínimos toques. Pero sigue siendo la misma historia y está intocable el libro, o sea, que no se puede decir absolutamente nada, al contrario. Fue buena la idea de volverlo a sacar para que no quede en el olvido. Eso, viste que los libros pasan y... Es que justo coincidió con la condena de la Comisión Interamericana. Exactamente, justo coincidió con eso. A partir de allí viene este libro que acabas de sacar. Yo voy a mostrar la tapa ahora en este momento, que se llama Crónicas de Posguerra. Una taza de café, una cucharita, hasta a punto de tomar el café el que está ahí. Contame un poco de este libro. Me están viendo. Yo no me veía. Viendo, sí. Este libro empezó sin saber que iba a ser un libro en el año 2000 aproximadamente. Hay varias historias ahí, ¿no? Interesantes. Son cuatro historias. Una de ellas, la primera, es de un alemán que vino a vender cosas de fruto de los ilícitos nazis, me parece, ¿no? Uh-huh. Y me hiciste acordar algo que me quedó en la memoria ya hace un tiempo que lo leí, que es el oro nazi que anduvo dando vuelta a la Argentina. ¿Puede ser eso? ¿Es cierta esa leyenda? ¿Es una leyenda urbana o es un testimonio que puede ser real? Dentro de los hechos reales, objetivos, comprobables, en los cuales estuvieron involucrados los nazis, hay mucha leyenda, mucha fábula, mucho humo, mucha verdura, pero paremos la pelota. Los nazis existieron. Sí, eso sí. Hubo botín de guerra como hay en todas las guerras, como tienen todos los ejércitos. O sea, ahora bien, pruebas concretas son pocas. ¿Por qué son pocas? Porque si queremos comprobar el botín de guerra norteamericano en Irak, probablemente no lo podamos comprobar. Bueno, porque estamos hablando de ilegalidades, entonces es muy difícil probarlo. Ahora, con un poco de sentido común, está claro que la guerra implica saqueo. Y la guerra necesita plata, y que los alemanes no son pavos, sabían que, sobre todo perdiendo la guerra, necesitaban recursos para poder vivir, porque viniendo inmediatamente o pocos años después el juicio de Nuremberg, eran todos prófugos. Y entonces, ¿dónde vivían? ¿De qué vivían? Tipos acostumbrados a una buena vida, eran generales o sea, altos mandos del ejército alemán. Pero eso del oro hay cierta, ¿verdad? Sí, porque es decir, es real que en los campos de concentración le sacaban los dientes. Sí. O sea, eso sí existió. Pero también saqueaban un banco y se llevaban los lingotes. También. O las joyas en una casa. O sea, pero a ver, Héctor, ¿no lo hace la policía acá? Cuando tiene que hacer un allanamiento, hay cosas y que ven algo ahí, ven un relojito y se lo bueno, entonces imagínate lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá arrancamos con la historia. El ser humano es así, somos malos bichos, a ver si nos ponemos de acuerdo. O sea, vos pensá esto, comemos carne muerta. Mirá qué rebuscados que somos, mirá qué feos que somos.
Y sí, O medio sea, entre caníbales una también. hiena y nosotros, ¿cuál es la diferencia? Claro. Comemos carne muerta. Ujú. Es Estamos verdad. a 15 días de la selva. Imagínate que se corta la luz, que no tenés más radio, que no, y no sabés qué pasa. Porque no hay ¿Cómo luz. terminamos en ese caso? En 15 días, vas al supermercado y ¿qué pasa? Nos comemos entre nosotros. Bueno, Seguro, seguro. Este alemán que vos acá no me contés la historia, pero más o menos dame un parecer de cómo va desarrollando esa historia. Es un alemán que viene a la Argentina, fugitivo nazi es. No, es una persona, si bien entró legalmente. Legalmente, o sea, no, en Argentina tuvo una vida muy legal. Esta es justamente la historia que primero, de las 4 que componen este libro, es la primera con la que me cruzo. Y fue no fue, digamos, tanto la complejidad en investigarla, sino que nunca, siempre lo hice cuando tenía un rato, cuando, viste, la dejaba porque decía, no, esto es todo mentira, no puede ser. O sea, imagínate que un día yo estoy cruzando Plaza de Mayo, me suena el teléfono celular, atiendo una voz extranjera de persona mayor que me dice, usted no me conoce, quiero hablar con usted. ¿Cuál es el tema? Nazis. Bueno, lo escucho. No, personalmente. Y bueno, obviamente, viste, uno tiene el sí fácil para estas cosas. Por supuesto. Nos reunimos, hicimos finalmente 4 encuentros, los grabé, y el tipo quería que escriba el libro, esta historia. ¿Y qué tenía que ver él con esta historia? ¿De hermano? Ahora ¿Era un pariente? No. El tipo me dijo, o sea, te contó que perteneció a una organización de ayuda a criminales de guerra, que no era esa llamada Odessa, era otra, y que existió, y que él fue correo de esa organización y que recorrió todo el mundo repartiendo paquetes, sobres, entre otras cosas con dinero, pero también planos, fórmulas, pasaportes. O sea, su relato es, yo llevaba los pasaportes, iba a buscar los pasaportes al Vaticano. O sea, este tipo de cosas. Increíble. Ahora, bueno, cosas así. Entonces el tipo lo que quería que yo escriba el libro de su historia. Y yo lo que le contestaba era, bueno, yo quiero pruebas, porque tengo su testimonio, claro. O deme papeles, tráigame algo, Claro. porque con su testimonio solo, ¿a quién más puede hablar? Y bueno, negociábamos mucho así, esto, lo otro. Entonces, en síntesis, yo no le prometí escribir el libro porque él no me contó toda la historia. Y él no me contó toda la historia porque yo no le prometí escribir el libro. Entonces quedamos ahí trabados. El día que se despide, que te lo voy a mostrar, el día que se despide, todo así muy solemne, me da un ticket y él se despide porque iba a ir a Alemania. Me dice, a Suiza. En Suiza hay alguien que tal vez tenga papeles para probar la historia. Yo voy a ir, por él, me dice, y si no vuelvo, va a venir alguien con la otra mitad. No. Y usted lo va a reconocer. No, ¿en serio? En serio. Y bueno, y se fue y me dice, y no escriba nada de lo que le he contado por 10 años. Bien, se fue el alemán, nunca apareció nadie, ¿no? No. A los 2 años yo tenía los 4 casetas ahí en la biblioteca rotulados el alemán. Y digo, vamos a digitalizarlo. Porque justo esto fue para los años donde explotó Internet. Viste que tenías correo electrónico. Sí, golpe me di cuenta que podía poner el nombre de este personaje, Herbert Wittner, y ver si aparecía algo. ¿Y aparecía algo? No, nada. Eso es lo interesante. Podía entrar a los diarios de Alemania. Tampoco aparecía nada. No. En la red no. De este Herbert Wittner no aparece nada en la red. Y entonces a los 2 años, en el 2001, yo estaba en Brasil haciendo un documental sobre P.C. Farias, que era el tesorero de Collor de Mello, un presidente destituido en Brasil, y recibo la respuesta a un correo que había enviado al azar a 3 medios alemanes de la zona de
la Baja Baviera, que es a donde él me dijo que vivió, bueno, el documento de identidad dice que vivió ahí, y él me cuenta la historia de que había sido un campeón de ciclismo, que en los diarios de mi ciudad, de la ciudad de él, Cuxhaven, va a ver que aparecen muchos títulos, alemán campeón de bicicleta. Digo, bueno, vamos a empezar por lo más fácil de comprobar, a ver si el tipo realmente andaba en bicicleta. Cuando yo lo conocí, noté que tenía pinta de deportista, o sea, un tipo muy ágil, muy rápido. ¿Un hombre mayor era ya? 65 años tenía, pero con mucha agilidad y cuerpo así robusto, musculoso. Él me dijo que había sido publicado en los diarios de Cuxhaven de la década del 50, sus travesías con la bicicleta. Yo logro establecer que el diario, el Cuxhavener Nachrichten, diario que salía en Alemania en los años 50, dejó de editarse en 1970, por lo tanto no podía consultar ese diario. Entonces busco otros diarios de la zona de Baja Baviera y encuentro 3. Yo no sé hablar alemán. Entonces, a través del translator de Google, el traductor de Google, por eso digo que esto fue posible porque ya existían los recursos de Internet y de la tecnología. Entonces traducía del inglés al alemán, o sea, escribía, allá en Alemania recibían un texto, un correo de Tarzán, hablando así a lo Tarzán. La cuestión es que a 3 medios al azar, a los jefes de las secciones deporte, ciudad y sociedad, les pido información, a ver si tiene información de un ciudadano alemán que en los años 50 viajó, fue un ciclista reconocido y que inició un viaje desde Cuxhaven hasta Australia, en bicicleta. Del tema nazi no digo nada. Claro, claro. Bien, a los 2 meses, más o menos cuando estoy en Brasil, recibo un correo de un tal Christian Mangels, que me dice que le gustó la historia y que iba a mirar en la hemeroteca de la ciudad a ver si había noticias de este alemán que en los años 50 había viajado. A los 2 o 3 días me dice que había encontrado y que quería escribir un artículo en el Cuxhavener Nachrichten. Bueno, en la no sé qué nombre. O sea que el tipo bueno, de verdad existió. Claro, claro. Bueno, la cuestión es que el tipo en Alemania era conocido como el caballero del pedal. El viaje efectivamente había sucedido, pero no llegó a Australia, sino terminó en la India. Por toda una peripecia que tuvo, bueno, muchachos, compren el libro, que es toda una peripecia. Sí, no, en el libro está, ¿no? Está todo contado. Lo que pasa es que en el camino, cuando digo en el camino, no es de Batión y al cruce Varela. No, en el camino del Mar del Norte a la India, pasa por el desierto de Irak. Y está trabajando en Samara, pleno desierto, construyendo durante 2 meses una represa de una empresa alemana, Holzmann. En Holzmann se encuentra, en esa empresa, mirá qué casualidad, ¿no? Se encuentra con un amigo de la familia, nazi. Qué bárbaro. Este nazi le ofrece, esto es lo que me cuenta a mí, le ofrece ingresar a la organización. ¿Por qué? Porque el alemán, Wittner, lo que quería en la vida era viajar. Claro. Entonces dice, este es ideal. En esa época tenía 20 años, por lo tanto era insospechado de tener participación nazi, porque nació en 1934. Entonces, quiere viajar, está probado que no es nazi, este es ideal. Bien, así como me la cuenta, sonaba verosímil, pero un encuentro. Pero no contés el final. Bueno, pará. Déjalo ahí, entonces. Vuelvo al diario y acá la termino. Christian Mangels, el del diario en Alemania, publica la noticia, el caballero del pedal está vivo en Argentina, fue toda una noticia. Hay un tipo que lo habían dado por muerto. Claro. Apareció en Argentina el rey del pedal, el caballero del pedal. O sea, en realidad vos le diste la noticia a ellos. Exactamente, pero de los nazis no dije nada. No, por supuesto. Bien, 2 meses después me llega un correo de una mujer que se llama Inge Bartnick. Yo no tenía la menor idea quién era. Entró al correo, estaba escrito en inglés, Dear Mr. Otero, qué sé yo. Bueno, ¿quién era? Era la hermana de Wittner, la hermana del alemán, que hacía 30 años no sabía nada de su hermano, creía que había muerto en 1965 en Asia. No me diga, ni siquiera la familia. Nadie sabía.
Y bueno, la mujer, imagínate cómo se puso, y ahí me entero que el alemán había dejado una esposa, hijos y nietos en Alemania. Bueno, y... Pero le dice que en la historia muere en la pobreza. No cuentes más, sí, no sí, cuentes sí. más nada. Sí, No no, cuentes lo más. único que te Está digo, buenísima la lo historia. único que te digo, y esto no me lo dijo él, porque después, muchos años después, encontré al cómplice, encontré el que manejaba el auto, Mira vos. encontré a la esposa que tuvo en Argentina, que es una mujer chilena. Él estuvo en Chile mucho tiempo, digamos, se la trajo de Chile, cruzó la cordillera a pie. Y la cuenta Qué interesante. la cuenta que yo hice entre el año 74 y en el año 82 repartió 70 millones de dólares entre los prófugos nazis escondidos en Argentina. Increíble. La otra historia increíble, que yo la sabía, porque en el comedor tengo un cuadro, esta parte es mía, ¿no?, que te cuento, que tiene relación con lo que vos escribiste en el libro. En el comedor tengo un cuadro abrazado a un viejo que tiene 85 años, murió de un cáncer de próstata hace 3 años. Un hombre que me venía a buscar noche por media para ir a comer al amanecer. Una parrilla. Sí, allá en el Camino de Verano. Y este hombre era fundador del PRT. Uh-huh. Nos hicimos amigos de casualidad hace unos años, acá en Varela. Estuvo preso con Kunkel, con el dueño de electromecánica, ¿no? Electromecánica. Estuvo preso con Dardo Cabo. Él fue el que le dijo te van a matar, después lo mataron. Un tipo que tenía una historia impresionante. Y él me habló en una oportunidad que el entregador de Monte Chingolo le decían el oso, y que ellos se encargaron de eliminarlo. Así me contaba, viejo, 85 años, ¿viste? Yo estaba en una posición de espectador, yo no tomaba parte de nada, lo escuchaba porque él se descargaba conmigo, hablaba muchas cosas de la agrupación, y saltaste vos ahora con el libro donde mencionas al oso. En un momento dado pensé que su demencia senil era la que le producía esas cosas imaginarias que me las contaba y yo las tomaba como ciertas. Pero ahora me di cuenta, el viejo no tenía nada de demencia senil, el viejo. Por lo menos en esto no. Ramón Merani. No, la verdad no lo detienen en 1973, pleno gobierno constitucional, y lo ponen a la disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Él inaugura Sierra Chica, junto con algunos más, porque le encuentran en la casa la fábrica de ametralladoras que utilizaba el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y muchas veces le digo a la gente que ponen asesinos, mátenlo, que vayan presos, que paguen esto, que paguen el otro. Muchachos, no nos apresuremos, porque vamos en el contexto histórico de la Argentina de ese momento, cómo se vivía, qué sociedad estábamos conformando, cómo se explotaban los obreros. Esos movimientos insurrectos que surgieron no fueron de casualidad, no fueron por capricho de la llamada Tercera Internacional, que le decía, no es del maoísmo que había entrado en América Latina, eso es toda mentira. Los movimientos insurrectos que surgieron fue culpa del mismo Estado Nacional, lo sabemos todos. Pero lo que pasa es que nadie se quiere hacer cargo acá de nada, ¿me entendés, Daniel? Es mi punto de vista. No quiere decir con esto que aplaudo nada, simplemente estoy diciendo cómo son las cosas a nivel histórico. Hay que observar con profundidad cada una de las cosas que pasaron. Desde ya hoy un movimiento guerrillero sería impensado en la Argentina, impensado, pero la guerrilla ahora se libra a través de los medios. No. El Estado Nacional hoy, en la actualidad, quiere crear una organización guerrillera virtual, que necesita su propio Bin Laden, del mismo modo que los Estados Unidos crearon un enemigo. Bin Laden es un personaje de historieta, no existe. Vos le haces hacer y decir lo que quieras. Sí. Bueno, el actual gobierno quiere hacer eso con los mapuches. Bueno, ya lo están haciendo, sí, es verdad. De ahí a que los mapuches sean una organización insurgente, violenta y qué sé yo, bueno, es de trasnochado. El problema es que no tienen boleadoras. Estaba mirando que están faltos de boleadoras allá, ¿viste? No tienen boleadoras. Yo conozco mucho esa zona, estuve con ellos. Es terrible lo que se le está haciendo a esta gente. Sí, es terrible. Terrible.
Bueno, y yo, sinceramente, cuando leí de que estaba metido el oso en tu historia, celebré el haberle creído en ese momento, y además ya no me siento engañado como pude haber pensado en ese momento. Ese famoso oso fue el que los traicionó junto a otro más, creo. Y me contó lo que fue en Montechingolo, fue un fracaso porque en realidad no era matar a nadie, sino era robar una cantidad de armas que estaban pensados. El plan del ERP. El plan del ERP, sí. Eran dos objetivos, uno político y uno militar. Exactamente. El militar era 15 toneladas de armamento, rescatar. Y el político, retrasar el golpe de Estado. Yo me entero, unos años después, que quien le abrió la puerta era el soldado Invernici. No, eso fue en azul. Eso fue en azul. Mirá vos cómo confundieron las cosas. Hasta a veces la información viene... Acá nadie abrió la puerta. Un camión se metió. Un golpeó. Bueno, esta historia, en el libro se cuenta la historia de un vecino tuyo, de Florencio Varela, que era quien manejaba el camión cuando en la curva de Raimundo lo cruza un Falcon. Bajan dos tipos, uno va por su puerta, otro por la puerta de acompañante, lo señalan con una itaca y le dicen, llévanos con el camión. ¿Rodolfo? No, Carlos Baroncelli. Carlos Baroncelli. Que es de acá de Florencio Varela, y él cuenta lo que fue todo el periplo con el camión, que es el que transportó las armas. Sí. Está bueno que refresque la memoria sobre esos hechos, porque también hay un contexto histórico, hay un contexto de acontecimientos, hay toda una serie de cosas que hacen a que la historia la tengamos en claro, que se sepa cómo es. Sí, pero yo no sé si el periodismo debe ayudar para eso. Claro, pero para mí, tal vez estoy equivocado o exagero, ¿no? Pero son historias que tienen su actualidad, tienen su vigencia. Y quizás yo no lo quiero reconocer, pero para ahí es así. O sea, yo no creo que estemos hablando de épocas tan distintas. O sea, habría que ver cuáles son los jugadores que ocupan las funciones, los roles que estos jugadores ocupaban en esa época. Puede decir que el fin existe, igual. El fin, por ahí los métodos son distintos, ¿no? No sé. Tapar una marcha de 300.000 personas con 100 violentos que tiraban piedras, me parece a mí, eso es guerrilla, pero de parte del Estado. Sí, pero por eso digo, yo creo que hay muchas cosas que parecen del pasado y sin embargo nada ha cambiado. Sí. Hay una canción blues, nada ha cambiado. Si tenemos una oligarquía gobernante que realmente es una oligarquía de punta a punta, no se puede negar, incluso los nuevos oligarcas pobres que hay, lo reconocen, porque hay oligarcas pobres acá entre nosotros. Sí, que quieren dejar de ser no pobres. Pobres oligarcas, no, sino oligarcas pobres. Que quieren ser solo oligarcas. Solo oligarcas. Y además, piensan que Macri les habla a ellos nada más cuando... Todo porque tienen un perro como yo, un labrador, un auto y una casa propia. Sí, pero yo creo que todo esto que estamos viendo es pero muy triste, sobre todo. Sí, por supuesto que sí. Porque si por lo menos yo me pongo a mirar un poquito más en serio y un poquito haciendo foco, digamos, acá hay responsabilidades de toda la dirigencia política. No estamos acá de casualidad. Los medios de comunicación no están ajenos a eso. Bueno, entonces, y la gente misma. Sí. Y la gente misma. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Es como yo decidí tomar, me corro, listo. Sí, lo mejor que puede hacer uno. Este es el mundo que ustedes quieren, perfecto, no es el mundo que yo quiero. Exactamente. ¿Qué más hay, aparte de El Oso, El Alemán? ¿Qué más pusiste? Una historia vinculada con el crimen de Cabezas. Ajá. Y la otra es una historia que aborda un tema que explotó en la Argentina en los últimos años, que tiene que ver el feminicidio, la violencia contra la mujer. Es la historia de un represor que trabajaba porque hoy cobra la jubilación por haber trabajado en un centro clandestino de detención en coordinación federal durante la dictadura militar, pero a su vez hizo otras cosas. Es un personaje que perteneció al área de inteligencia y estuvo infiltrado en la Facultad de Psicología de la UBA, donde hay 50 alumnos desaparecidos, entre ellos un amigo mío.
simultáneamente a este lado de la historia está la historia de la hija, a la quien sometió a una vida como si fuera una prisionera en el centro clandestino de detención. No me digas. Este señor vive en Lanús y es presidente de una sociedad de fomento. Hoy. Un intendente de Lanús ha dicho él, es un ejemplo a seguir. Ah, miércoles. Hace poco leí... Estamos mal. Hace poco leí en la revista Cítrica, que un reportaje que le hicieron a la hija de Chocolás, que se cambió el apellido. Se cambió el apellido, la hija de Chocolás es psicóloga. Sí, sí. Y bueno, y el Chocolás tenemos en Mar del Plata ahora viviendo entre todos, incluso a una cuadra de una de las personas que él reprimió y torturó. Por eso es lo que vos decías recién. Si empezamos a analizar un poco la cosa, está muy triste la Argentina hoy. Que son 5 condenas perpetuas que tiene. Es demasiado. 5 perpetuas. ¿Cuál es el justificativo para hacer esto? No hay. O sea, están reivindicando las 5, los hechos que condujeron a las 5 condenas. El hijo de López está enfurecido. Pero que están reivindicando la picana, el tormento, eso es lo que se está reivindicando. Así que yo, es tal vez muy sarcástico, ¿no? Pero si hay algún votante de Cambiemos que un día es torturado en una comisaría, que se mire y se pregunte cuánto tiene que ver su voto en su destino. Daniel, ¿dónde estás presentando el libro? Te estás yendo por todos lados, ¿no? Sí, pero digamos la presentación va a ser para abril, marzo, más para la época de la Feria del Libro. ¿Ya hiciste el lanzamiento que está en Capital? Sí, no, en las librerías está. Ya están las pero librerías. El plan... ¿Vos querés hacer un lanzamiento pero con la presencia tuya, explicando el libro? No necesariamente la presencia mía, pero está en diseño, ya está bastante avanzado, hacer una presentación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde en los años 70 psicología, la Facultad de Psicología pertenecía a Filosofía y Letras, eran todas las mismas facultades. Entonces lo que yo quiero es donar los papeles que tengo de este represor, donde están toda su actividad como documentación, la documentación. Pero son los papeles, bueno, los genuinos, no son fotocopias, son los papeles originales, que él robó para quedarse la prueba de lo que había hecho. Eso lo tengo yo y se lo quiero donar y la facultad quiere que se lo done en la facultad. Y simultáneamente el prólogo del libro Horacio González es un sociólogo, y en esta historia del represor es una historia que yo la seguí durante 10 años. Él en la casa tenía su biblioteca, eran libros de personas detenidas desaparecidas. Yo en el año 2004 le saqué todos esos libros y se los llevé al juez Daniel Rafecas. Y me quedé con uno, que es el primero que él me da, que me lo hace tocar, que me lo hace agarrar, sin decirme él qué era eso, esa cosa perversa y de complicidad que tienen estos personajes, que es un libro de Silvio Frondizi, un teórico hermano del expresidente Arturo un hombre Frondizi, de izquierda, asesinado en 1974 sí, me acuerdo. por la AAA. Bueno, la cuestión es que en la casa de este represor estaba un libro de Silvio Frondizi firmado por Silvio Frondizi. O sea, es un libro que fue robado de la casa de Silvio Frondizi cuando fueron a asesinarlo. Este libro estaba en la casa de este represor de Lanús. Entonces yo ya hablé con la familia de Silvio Frondizi para devolvérselo a ellos. ¿Lo tenés vos el libro? Y lo tengo yo. Y quien se ofreció para entregar el libro es la hija del represor. Muy bien. Así que sería todo... Como para marcar una distancia entre una cosa y la otra, ¿no? Exactamente. ¿Hija de la democracia ella? Sí, nació en el 83, justo. Hija de la democracia. Justo. Qué increíble las cosas que pasan, ¿no? Daniel, yo te agradezco la presencia. Por favor. Qué charla interesantísima. A mí me gusta sacarle el jugo al entrevistado, que cuente todo, que se muestre cuál es, porque lo que necesitamos entre nosotros es conocernos más, no vos y yo. Digo nosotros, todos los que están mirando, escuchando, necesitamos conocernos más, saber quién es quién, tener una opinión formada. Acá hay algunas cositas que dicen, a ver, espera un poquito, creo que
que recibimos algo, algún mensaje que me he recibido. Si me aguardas un segundo, me tenés paciencia. A pesar de los 30 megas que tenemos de internet, no, a veces está lento también. Necesitamos 50, ya voy a tener que hablar con mi hijo. Necesitamos 50. Enorme documentalista Daniel Otero Víctor Alberó. Ah, mira. Oscar Alejandro Saludos, Sósimo. Mira, Roda Alfano, Juan Carlos Vasconcelos, Oscar Alejandro Sósimo, Betty Bustos, Milton Cardoso, Hugo Lescano, Víctor Alberó, Fernando Miguel Rodríguez, Patricia Cuello, Patricia Cruz. Se conectaron 175 personas que estuvieron viendo esta entrevista. Igual de todas maneras la entrevista queda colgada ahí, queda, y pasás ahora vas a pasar, porque te damos un premio nosotros, ¿viste? Ahora pasás al portal de la radio y quedás por unos días más ya en la pantalla de entrada. Y no, somos así, generosos. Mirá cómo terminamos. Somos muy generosos. El 17 allá, pum, para arriba. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos, realmente estuvo una charla buenísima. A mí me encantó. Y yo le quiero decir a mis oyentes queridos que pasen un año, este fin de año, que lo pasen en familia, en paz, tranquilos, planificando el año que viene, cómo vamos a hacer. La cuestión es que estamos en la lucha, estamos trabajando, estamos peleándola. Les anticipo, la primera visita del año, el 2 de enero, va a ser Paula Martínez, violada por una patota en Florencio Varela en diciembre del 2016. Un año después, recién detuvieron a 3 de los violadores, vecinos del barrio de ella, y va a estar acá contándonos cómo fue esa historia y por qué tardó tanto tiempo la justicia en dar una respuesta a una cuestión tan delicada. 19 años, violada por una patota entre 12 y 13 personas, algo que no se puede concebir hoy en día en la Argentina. Y sí, pero tenés que bancar porque las cosas están así. Cuando la justicia no funciona bien es porque algo está pasando. Nos reencontramos el martes. Gracias, que la pasen bien. Feliz año nuevo para todos.